Dios que hoy vamos a leer, queridos hermanos, está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27 en adelante. Dice así la preciosa, bendita y gloriosa palabra del Señor, que hoy envío en el nombre precioso de Jesús sobre toda la iglesia que está escuchando este radio en todas las partes del mundo. Así dice la palabra de Dios en el versículo 27 del libro de los Hechos, capítulo 4. Primeramente vamos a leer esta palabra para que nosotros tengamos conciencia de cómo era el pueblo de Dios que fue levantado en aquel tiempo allí en Jerusalén cuando el Espíritu Santo bautizó a los 120 en el aposento alto, y estos se levantaron con el poder que el Espíritu Santo les había dado para predicar este mensaje poderoso de Jesucristo. El Espíritu Santo había venido sobre ellos y le había dado espíritu de poder, espíritu de revelación. El Espíritu Santo estaba revelando, profetizando por boca de Pedro, el vocero del Señor aquí en la tierra en aquellos tiempos, cuando él levantó a la iglesia allí en Jerusalén. Y dice que Pedro, Juan, Santiago y los otros discípulos eran perseguidos por los hombres religiosos, por los profetas, por aquellos sumos sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos, por todas sectas que tenían allí en Jerusalén. Levantaban personas para que persiguieran a esta nueva doctrina que se estaba extendiendo aquí en la tierra. El reino de los cielos se estaba instaurando en aquel tiempo, queridos hermanos, allí en Jerusalén, porque Jesús dijo: a los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos nosotros somos coherederos de todas las riquezas que tiene Cristo Jesús en gloria en los lugares celestiales. Y Dios dice que nos hizo sentar a nosotros en los lugares celestiales, a los que somos realmente el pueblo de Dios que está haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí en esta tierra, queridos hermanos. Entonces en el versículo 27 del libro de los Hechos 4 dice así la preciosa palabra del Señor. Es un relato recopilado por Lucas sobre todos los discípulos que ministraban esta palabra para que quedare plasmado en esta Santa Biblia los hechos que el Espíritu Santo hacía a través de estos hombres que estaban realmente consagrados a Jesucristo y al Evangelio. No había otra motivación para los discípulos de Jesucristo que no sea el reino de los cielos y su poder. No había otra motivación, no había ninguna mezquindad, no había ningún afán y ninguna ansiedad en los discípulos en aquel tiempo. Nadie pensaba en lo suyo propio, nadie pensaba en tener algo para ellos ser un poco más poderosos, enriquecerse con dinero de los hermanos. Y dice así la preciosa palabra del Señor, porque perseguían a Pedro, a Juan, a Santiago y a todos los discípulos, los perseguían, los metían en la cárcel, los azotaban y les querían hacer confesar con sus bocas que abandonaran esa práctica que estaban llevando a cabo, que era la predicación del Evangelio de Jesucristo. No querían que se extendiera más este Evangelio por Jerusalén. Por eso los sumos sacerdotes, los escribas, toda secta demoníaca que había en aquel tiempo en Jerusalén, querían callar la voz del Espíritu Santo por medio de estos sus siervos que predicaban este Evangelio con poder, hermanos queridos. No había otra motivación que no sea extender el reino de los cielos por sobre toda la tierra por medio de esos discípulos que Dios había levantado llenos del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés había descendido el Espíritu Santo y había llenado a todos los hermanos.
el Espíritu Santo descendió como fuego, como lenguas de fuego que se veían sobre la cabeza de cada uno de los hermanos. Cada uno podía ver en la cabeza del otro una lengua como de fuego que se introducía dentro de él, y comenzaba el Espíritu Santo a llenar con fuego toda la vida de los hermanos, y les daba que hablaban otras lenguas en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo les daba, como Él quería, las lenguas que cada uno tenía que hablar. Esa era la señal del Espíritu Santo, la señal de que el Espíritu Santo había descendido en aquel tiempo allí en Jerusalén, y así se funda la primera iglesia evangélica pentecostal, que ha perdurado hasta este día. Pero dentro de esta congregación evangélica pentecostal hay muchos que se han querido añadir trayendo otra clase de doctrinas, como ser la doctrina de la cesación, del derramamiento del Espíritu Santo. Hay hombres perversos y malos como los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los escribas y aquellos que gobernaban a Israel, el grupo de los 70. Se quieren oponer en este tiempo para que el fuego del Espíritu Santo sea derramado ahora sobre la tierra. Hay mucha oposición, queridos hermanos, y así dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Contra quién se unían los sumos sacerdotes, estos hombres perversos, gobernantes de este mundo, de naciones de este mundo? Se unen en contra de Jesús, se unen en contra del santo Hijo Jesús, el santo Hijo de nuestro amado Dios Jesucristo. Cuando se levantan en contra de nuestras vidas, se están levantando en contra de tu santo y amado Hijo Jesús. Le decían estos hermanos a Dios en oración, hablaban en comunión íntima con Dios, porque ellos estaban esperando que estos hermanos fueran liberados de la cárcel. Y dice la palabra de Dios, porque verdaderamente estos se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Y quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Herodes, que era el rey, Poncio Pilato, que manejaba todos los soldados y el ejército romano, y todos los gentiles, hombres sumos sacerdotes, fariseos, hombres escribas y hombres seduceos, y toda secta y todo el pueblo que no se había unido a Jesucristo, se levantaban en contra del santo Hijo de nuestro Dios, Jesucristo nuestro Señor. Tengamos bien en claro, hermanos queridos, cuando hay levantamiento de un pueblo, como en este caso Europa, como en muchos países de la tierra, no se levantan en contra nuestra, que somos los predicadores del Evangelio. Se levantan contra Jesucristo nuestro Señor. Contra Él se levantan los gobernantes de este mundo, los ejércitos de este mundo, guiados por los principados, por los gobernadores y por toda potestad y toda hueste de maldad en la zona celeste. Los principados son los demonios que tienen rango de príncipes, que dominan países completos, hermanos queridos, y debajo de su rango tienen a los gobernadores, que son dispersos en todas las provincias de cada país, y a las potestades, que son los que tienen el gobierno sobre el hombre fuerte de cada ciudad, de cada pueblo, y todas las huestes de maldad, que son las que asolan toda la tierra del país donde estos están gobernando. Por eso Pablo decía que no teníamos lucha carne contra sangre, sino contra principados, contra potestad y contra gobernadores de las tinieblas en la zona celeste. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros enemigos, no son enemigos carnales, porque Pablo dice que no teníamos lucha contra carne ni sangre, sino contra los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra el hombre fuerte y todos los espíritus inmundos que han sido dispersados por Satanás en cada país.
para cerrar el paso al Evangelio de Jesucristo, pero no se levantan contra nosotros, hermanos queridos, se levantan contra Jesucristo. Y de esta manera oraba el pueblo de Dios allí en Jerusalén. Y le decía así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Le decía el pueblo de Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Dios solamente puede concedernos valentía, poder, porque nosotros somos pueblo dependiente de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, somos los siervos del Dios viviente. Nuestro poder está en nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Nosotros tenemos que humillarnos de tal manera que podamos decir: mira y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, Señor, porque ese es el Evangelio que nosotros debemos extender por sobre toda la tierra. Bendito sea nuestro Padre Celestial. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Dice así: le oraban al Señor, le oraban al Padre, sabiendo que ellos se habían humillado de tal manera que Dios estaba atentamente ahí, escuchando el clamor de estos hermanos que levantaban en favor de aquellos discípulos que habían sido escarcelados y golpeados y azotados. Dice que Pedro, Juan, Santiago habían sido azotados por los hombres, por Herodes, Poncio Pilato y todos los gentiles habían sido azotados en las cárceles y prohibieron que hablen del Evangelio. Y Pedro y Juan y Santiago no hicieron caso a lo que los hombres dijeron. Dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y ellos estaban gozosos de haber sido maltratados por causa del Evangelio de Jesucristo, porque ellos sabían que ese maltrato que ellos sufrían eran para gozo y para alegría de sus vidas, por cuanto estaban siendo reconocidos como siervos del Dios Altísimo. Y le decían los siervos, le decían los hermanos reunidos en una casa allí en Jerusalén, mientras oraban y le decían a Dios. Versículo 30, queridos hermanos: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esta es la oración que prevalece, pero prevalece más que nada, queridos hermanos, la humillación delante de nuestro Dios. Reconocernos que nosotros no somos nada más que siervos de Dios, que Él tiene todo el poder, que nosotros no podemos decretar nada en el nombre de Dios, que el único que decreta es el soberano. El soberano sobre la tierra son los presidentes de las naciones. Ellos pueden decretar algo, hermanos queridos, siempre y cuando no estén de acuerdo con ellos, con los gobernantes, el pueblo. Entonces el soberano puede decretar. Decretar significa gobernar por decreto, sin que el pueblo esté de acuerdo con lo que se está decretando. Eso es decretar, queridos hermanos. Y hoy escucho muchas oraciones que no tienen poder, no tienen peso espirituales, porque el Espíritu Santo realmente no vive en la vida de estos siervos que se dicen siervos del Señor, porque ellos decretan, queridos hermanos, la palabra que hablan, decretan todas las cosas, se están poniendo en el lugar de Dios. No hay humildad, queridos hermanos, en aquellos hombres que se dicen ser siervos del Dios Altísimo por toda la tierra, que solamente están tomando el lugar de Dios. No hay poder en la oración, hermanos, cuando nosotros nos ponemos delante de Dios para hacer y decidir todo lo que Dios tenga que hacer. La oración es esta, queridos hermanos. Y le decían los hombres, siervos del Dios Altísimo:
Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y la palabra de Dios dice claramente lo que nosotros debemos orar, que Dios extienda las manos, que abra las puertas de las naciones, de las ciudades de la tierra, para que nosotros podamos entrar gozosos de haber sido azotados y puestos en la cárcel. Porque si nosotros somos del reino de los cielos y nos encarcelan por causa del Evangelio de Jesucristo, el ángel de Jehová vendrá, quitará las cadenas de tus manos y de tus pies, abrirá la puerta de las celdas y la puerta de la cárcel, y tú podrás salir libremente en esas ciudades a hablar la palabra de Dios, y el pueblo se maravillará. Los gobernantes no sabrán qué hacer, porque ellos sabrán que tú estabas prisionero en una cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo, y el ángel te sacó. Nadie se dio cuenta cuando el ángel te sacó. Eso es el Evangelio con poder, queridos hermanos. Eso es cuando nosotros somos siervos y Dios es el Todopoderoso, que Él solamente puede decretar lo que ha de acontecer en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad de este mundo, queridos hermanos. Y Dios se agrada de esta oración, como se agradó de la oración de Daniel, de la oración que hizo Salomón. Ya vamos a estar leyendo esos versículos bíblicos, queridos hermanos. Cómo se llega a enternecer el corazón de Dios y hacer que Dios extienda sus manos para que nos brinde a nosotros poder y autoridad y podamos ser liberados de las cárceles y de las manos de los hombres perversos, para que nosotros podamos con valentía predicar este Evangelio en el precioso nombre del santo y amado Hijo de nuestro Dios Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: y cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esta es la oración, queridos hermanos, que prevalece, la oración que llega a la presencia de Dios. La palabra que llega a la presencia de Dios es la palabra que viene de un corazón contrito y humillado a Dios. Dice que nosotros debemos ser humildes, humillarnos delante de la presencia de Dios. Dios mira de lejos al soberbio, hermanos queridos. Y yo estaba escuchando y he escuchado durante 27 años a hombres orar en la tierra, queridos hermanos, y oraciones que eran todas oraciones egoístas, oraciones de hombres que no son hombres siervos del Señor, que se ponen ellos como los gobernantes del reino de los cielos y no se humillan delante de la presencia del Señor, no se ponen como siervos, se ponen como señores aquí en la tierra, y el único Señor es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que decreta lo que se va a hacer en cada nación. Se tiene que hacer su voluntad y no la nuestra, hermanos queridos. Yo escucho que se usa la palabra yo decreto mi palabra, decreto con mi palabra, la palabra que yo hablo es un decreto. Tú no decretas nada, querido hermano, el único que decreta es Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el Rey, es el soberano, y el único que puede decretar es el soberano de cada nación, y Dios es el soberano de toda la tierra. Él solamente puede decretar, Jesucristo puede decretar, pero Él ahora no está gobernando con decreto, Dios, porque está gobernando para un pueblo que somos siervos de Jesucristo nuestro Señor. Bendito y glorioso es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre. Y estoy haciendo un video, queridos hermanos, para que ustedes tengan para recordar esta preciosa palabra del Señor. Grande y poderoso es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Dios no te está gobernando en estos tiempos por decreto. Está gobernando por amor, porque la esencia de Dios es amor, queridos hermanos. Él no puede decretar algo, obligarnos a nosotros
para que hagamos tales y cuales cosas. Él simplemente nos llama por amor, sabiendo y reconociéndolos humillados delante de su presencia. Solamente Dios va a manifestar su poder, queridos hermanos, mediante el amor con que Él nos tiene. Y si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y nos comportamos como siervos del Dios Altísimo, entonces allí nosotros podemos estar en el reino de los cielos, aquí en la tierra, sabiendo que el Rey es Jesucristo, y en su precioso nombre nosotros vamos a llevar amor, hermanos queridos. El amor deshace toda inmundicia de Satanás. El amor quebranta todo yugo, hermanos queridos. El amor abre puertas en las naciones. El amor, queridos hermanos, quebranta los corazones de los hombres, porque el amor es el Espíritu Santo, el reino espiritual de la tierra. Y dice, y cuando hubieron orado, dice, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Como un temblor vino el Espíritu Santo en ese tiempo en Jerusalén. Al principio, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando comenzó la iglesia allí en Jerusalén, cuando Jesús les dijo, y no se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder que viene desde los cielos. El Espíritu Santo los bautizará y les dará poder y autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios, prediquen este evangelio, sanen a los enfermos, liberten a los oprimidos por el diablo. Y dice que en esta ocasión Dios no pudo contener ese amor, no pudo contenerse Dios, porque esta palabra había calado el corazón de Dios, había traspasado los cielos y los cielos de los cielos, llegó hasta la presencia del Padre allí en el tercer cielo y abrió el corazón de Dios, y Dios no pudo contener a su Espíritu Santo, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Hoy los hombres están clamando por un avivamiento, pero los hombres claman por un avivamiento que ellos mismos quieren decretar. Ellos quieren traer ese avivamiento a los hombres, y los hombres no podemos traer nada, hermano, porque solamente somos siervos. No somos nosotros soberanos. Soberano es Dios, solamente Él puede decretar cuándo el Espíritu Santo va a venir. Y el Espíritu Santo va a venir sobre la vida de algún hermano humilde, que tenga su corazón dispuesto a Dios, que pueda ser un hermano que el Espíritu Santo pueda venir y decirle, haz esto, haz aquello, y este pueda hacerlo. Porque hay muchos soberbios, muchos fariseos, muchos sumos sacerdotes hoy en día que están ministrando como si fueran soberanos en la tierra. Hombres que dicen ser ministros del Señor, que solamente quieren decretar sobre la tierra para ser visto ellos. Los fariseos elevan oraciones en la esquina de las calles para ser vistos por el pueblo. Así están siendo los hombres, porque ahora estos hombres que estaban congregados en un lugar no visto, estaban, dice, orando allí. Dice, y el lugar, dice, donde estaban congregados, habrá sido una casa, habrán sido una veintena de hermanos, quizás estaban orando al Señor, y le decías, ahora Señor, mira sus amenazas, mira las amenazas de los gobernantes de la tierra. Debemos humillarnos y decirle, Señor, mira las amenazas de los gobernantes de la tierra, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Solamente Dios nos puede enviar, hermanos queridos, abriendo puertas para que nosotros vayamos y llevemos esta palabra poderosa. No hay otra forma sino en la humillación delante de nuestro Dios. Nosotros no somos soberanos para andar decretando lo que Dios no dijo. Ahí en Jeremías Dios dice, yo no hablé, pero ellos abrieron sus bocas y anduvieron diciendo que yo dije, y yo no hablé nada. Ellos dijeron, Jehová dijo, y yo no había hablado nada, dice Dios. Ellos dicen de sus propios corazones mentirosos, llenos de espíritu de adivinación. Ellos hablan desde su corazón soberbio, dice Dios.
Ellos dicen, Jehová dijo. Ellos quieren, dice Dios, que yo afirme, confirme la palabra que ellos hablan. Pero yo no dije que ellos dijeran tales cosas, porque ellos no estaban en mis secretos, ellos no oyeron mi voz, ellos no vieron mi cara, ellos no me vieron a mí, no estuvieron en mi secreto, le dice el profeta Jeremías al pueblo de Dios y a los profetas que profetizaban y decretaban mentiras de Jehová. Hoy en día, queridos hermanos, estamos en la misma posición. Hombres que andan decretando en el nombre de Jehová. Y nadie puede decretar en el nombre de Jehová, porque Dios no gobierna por decretos en este tiempo, hermanos. Los decretos de Dios ya están establecidos en la Biblia y son para que nosotros los obedezcamos, no para que nosotros nos hagamos los gobernantes de la tierra, los gobernantes del reino de los cielos. Nosotros no somos soberanos, hermanos, somos siervos. El siervo es uno que se humilla delante del Señor, se tira ahí al suelo en el polvo de esta tierra para decir, Jehová, mira en la condición de tu siervo, mira mi corazón ahora, si aún hallo gracia delante de tus ojos, Jehová, por favor envíame, si aún hallo gracia delante de ti, llévame, Señor, para que yo predique tu preciosa palabra, aunque me metan en la cárcel, aunque me den de latigazos, llévame, Jehová, para que yo en tu precioso nombre pueda hablar esta palabra, siempre y cuando tú me concedas esta palabra, que yo pueda hablar con poder en tu precioso nombre, porque no es contra mí que se levantan, sino dice, Señor, mira sus amenazas y concedes que con todo de nuevo hablen tu palabra, porque se levantan contra tu santo llamado Hijo Jesús. Yo solamente soy un siervo, tengo que humillarme en la presencia de Jesús, tengo que humillarme en la presencia del Rey del reino de los cielos. Jesús es el Rey del reino de los cielos. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Cuando uno llega a agradar a Dios, el lugar donde nosotros estamos congregados orando al Padre, el Padre va a enviar su poder, va a hacer temblar la tierra, el lugar donde nosotros estemos. El Espíritu Santo va a caer como fuego sobre nuestra vida y vamos a ser levantados como siervos poderosos en el nombre de Jesucristo, pero humillados en la presencia de Dios. No podemos nosotros decretar lo que ya está decreto. No podemos nosotros ser soberanos. Somos siervos, hermanos. Somos siervos del Dios Altísimo. Nosotros tenemos que ver si aún hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Si hallamos gracia delante de los ojos de Dios, Él va a enviar a sus ángeles, hermanos queridos, y va a abrir puertas, hermanos, para que llevemos el Evangelio de salvación, de poder, de liberación, en el precioso y bendito nombre del santo llamado Hijo de nuestro Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra de Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pedro, y Juan y Santiago habían sido escarcelados. Herodes echó mano de Santiago y lo mató a espada. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice que eso agradaba al pueblo que no tenía a Dios en su corazón. Agradaba que Herodes matara a los cristianos en aquellos tiempos, pero no podía tocar a Pedro, a Pablo, Juan, a todos estos, sino Dios, si no los entregaba Dios en sus manos. No podían hacer nada contra nuestros hermanos en aquel tiempo. Y la iglesia se encerraba a orar y a clamar al Señor. Y dice que agradaba esta oración, porque Dios veía la humillación, la humildad de los discípulos de Jesucristo para llegar hasta el tercer cielo, hermanos queridos. Hoy en día yo escucho oraciones
oraciones tremendamente largas, oraciones que no llegan ni al techo del lugar donde están congregados, porque no van conforme al Espíritu Santo, porque no hay humillación, porque no se confiesan los pecados del pueblo, porque queremos ir delante de la presencia del Señor, siendo soberanos nosotros, no siendo siervos, queridos hermanos. Hoy se está tergiversando la palabra de Dios, y hay muchos de estos que se llaman siervos, que quieren llegar delante de la presencia del Padre con soberbia, hermanos queridos, y con soberbia no se llega a ningún lado. La única forma de llegarse al Padre es humillando nuestra carne allí en el polvo de esta tierra, humillándonos en el polvo de esta tierra y confesando que solamente somos siervos y no que se levantan en contra nuestra. Porque Jesús dijo, el que a ti te persigue, a mí me persigue. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Ahora, querido hermano, abre tus oídos espirituales para que puedas escuchar esta palabra, hermano, para que esta palabra te vuelva a ti un siervo, para dejes de andar soberbiamente por este mundo, porque los soberbios no entran en el reino de los cielos. Dios los ve de lejos a los soberbios, pero acepta al humilde, y abre los cielos Jehová y envía su Espíritu Santo para que estos puedan ser llenos del poder de Dios para predicar el Evangelio, querido hermano. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La humillación nuestra es la que abre la mano de Dios. Nuestra humillación es la que enternece el corazón de Dios. Nuestra humillación es la que puede hacer que Dios envíe sus ángeles, como estaba Pablo y Bernabé allí en la cárcel, y estos habían sido azotados y habían sido metidos en la cárcel y se le habían puesto, glorioso sea el nombre de Jesús, y le habían puesto grilletes en las manos y en los pies. Estos estaban allí en la cárcel y dice que sobrevino un temblor en la cárcel porque Pablo y Bernabé cantaban himnos. Habían sido azotados, queridos hermanos. La espalda, el pecho estaba todo llagado de Pablo y de Bernabé, y habían sido azotados y habían sido puestos en la cárcel. Le habían puesto grilletes en sus pies y en sus manos, hermanos queridos, y estaban allí cantando himnos al Señor, no diciendo, Señor, mira cómo me han pegado. No estaban llorando la miseria que hoy lloran algunos siervos cuando son perseguidos en algún lugar. Entonces el Señor envió su ángel para que el ángel irrumpiera en la cárcel y huyeran todos los espíritus inmundos que estaban ahí en la cárcel. Dice que tembló el lugar y una luz alumbró la cárcel. Y dice que cuando se apareció el ángel, las cadenas solas se cayeron de los pies y de los brazos de Pablo y de Bernabé, así también de las manos de Pedro cuando Pedro estaba en la cárcel. Y dice que lo sacó el ángel del Señor de la cárcel para que sigan predicando el Evangelio. Pero estos estaban en la cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos queridos, te meten en la cárcel, pero porque te andas metiendo y irrumpiendo en las cosas que no son de tu incumbencia. Solamente tienes la mano alargada para ver qué puedes tomar de este mundo. No eres un siervo fiel, un siervo prudente. No te soportas los látigos de los hombres hoy en día aquí en la tierra, hermanos queridos. No te soportas la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 32 del libro de los Hechos 4, donde estamos leyendo que Dios derramó de su Espíritu Santo porque se agradó de estos hermanos que estaban humillados en ese lugar, reconociendo a Dios como soberano, y ellos humillados delante de la presencia de nuestro soberano Dios. Y el Espíritu Santo hacía la obra en el pueblo del Señor, y dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, queridos hermanos. Todos pensaban de la misma manera, todos sentían de la misma manera.
el amor de Dios había irrumpido en los corazones de los hombres, de tal manera que el amor de Dios hacía que todos los hombres fueran de un mismo corazón, un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma alabanza para Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso es lo que no acontece hoy en las iglesias, hermanos, porque no se enseña, porque no se predica, porque son fariseos, son sumos sacerdotes, son gentiles aún todos los siervos que predican del dinero. Dice la multitud de los que habían creído era un corazón, porque se les predicaba la preciosa palabra del Señor. No se predicaba mezquinamente, no estiraban la mano los discípulos para tomar ningún bien de los hermanos, dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, queridos hermanos. Ese es el amor de Dios obrando en los corazones de las personas humilladas que viven en el reino de los cielos. Si hay humillación en el pueblo del Señor, si hay un corazón y un alma en el pueblo del Señor, si hay una doctrina apostólica, profética, pastoral, los hombres tienen que ser de un mismo corazón y un alma, y ninguno va a decir que es suyo propio nada de lo que posee, sino que tienen todas las cosas en común. Eso no está aconteciendo hoy en la iglesia de Jesucristo, porque los siervos no son siervos conforme al corazón de Dios, son fariseos, son sumos sacerdotes, son saduceos, son sectarios. Solamente ellos quieren ver cómo hacen para vivir cómodamente, poseer dinero, tener un templo para decir estoy asegurado con esta cantidad de hermanos que vienen y me traen su ofrenda. No se le enseña a los hermanos el amor de Dios. Entonces Dios no puede derramar el Espíritu Santo como lo derramaba en aquel tiempo en Jerusalén. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y había temor de Dios en el pueblo de Dios en aquel tiempo, y hablaban con valentía la palabra del Señor. Salían por las calles de Jerusalén a predicarle a la gente: el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y era tal el amor que tenía en sus corazones que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. De a 3.000, de a 4.000 eran añadidos cada vez que salían los hermanos a predicar este evangelio. Y dice que no tenían necesidad los unos con los otros, todos tenían igualdad, teniendo un mismo corazón, sentían lo mismo por Dios, teniendo una sola alma. La carne no prevalecía, hermano, porque no había deseos carnales allí en la iglesia. Nosotros podemos ver que Pablo decía: haced morir la carne por medio del Espíritu. Acá se nota que en la iglesia de Jerusalén, esta iglesia que los discípulos habían fundado con el amor de Dios, porque el fundamento era el amor de Jehová, no era el dinero, no era comida ni bebida, era el amor de Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La iglesia había sido fundamentada en el amor de Dios. El amor de Dios es Jesucristo, y todos tenían un mismo sentir, una misma alma, y nadie decía tener algo propio. Ahora cada uno de los creyentes se jacta de lo que ellos consiguen como dádiva de este mundo, se jactan de los deseos de este mundo, se jactan de lo que pueden conseguir y poseer, y miran de reojo a los hermanos más pobres. O sea que no hay un mismo corazón, no hay una misma alma, no hay amor de Dios en el corazón de los hombres, porque si no, tendrían que decir que nadie es dueño de lo que posee, sino que todas las cosas deberían ser compartidas por todos los hermanos en la iglesia, queridos hermanos. Ahí podemos ver la diferencia que hay de la iglesia que Dios quiere, que Dios llena con su Espíritu Santo, y la iglesia que hoy está prevaleciendo aquí en la tierra. Una iglesia egoísta porque los siervos son egoístas.
porque el único alimento que ellos le dan es el suyo propio, siempre queriendo poseer los bienes de los hermanos, nunca predicando esta palabra poderosa. Y dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, la gracia de Dios se derramaba, queridos hermanos, porque ellos estaban predicando a Jesucristo resucitado, sanaban a los enfermos, echaban fuera a los demonios, le enseñaban al pueblo el amor de Jesucristo en sus corazones, y oraban de tal manera que Dios hacía temblar el lugar, porque cuando Dios viene a un lugar donde nosotros estamos congregados orando, tiembla el lugar, porque el lugar no puede sostener la gracia del Señor. Ningún lugar en la tierra puede sostener la gloria de Dios. Cuando Jehová viene y llena el lugar donde nosotros estamos orando, no puede sostener ese lugar la gloria de Jehová, porque no puede la naturaleza soportar la gloria de Jehová cuando Él desciende aquí sobre la tierra, porque nosotros hemos enternecido su corazón con la oración que nosotros hemos hecho, oración que el Espíritu Santo saca de nuestro corazón, de nuestra alma, que está fundida con Jesucristo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. No se necesitaba ir a aprender las Escrituras para aprender a predicar el Evangelio, porque dice que abundante gracia era sobre ellos, la gracia de Dios. Jesucristo, lo que recibiste por gracia, dice, dadlo por gracia. El Espíritu Santo, cuando ve un corazón dispuesto, un alma fundida al corazón, un alma convertida al Señor, allí el Espíritu Santo te da gracia, hermano, y esa gracia es sabiduría, es revelación, es sueño, es profecía, es lengua, es sanidad, es liberación, es poder de Dios, hermanos queridos. Esa es la gracia de Dios, y se va multiplicando a todos aquellos que oyen esta palabra llena de gracia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, dice la palabra de Dios, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso no está aconteciendo hoy, hermano, porque si tú vendes una casa y se lo das al pastor, el pastor se va a comprar un buen auto, se va a ir de vacaciones a otro país, o lo va a invertir en algún templo para decir, miren este templo. Como decían los discípulos, Jesús le mostraban el templo que había hecho Herodes. Pero en ese templo había solamente hipocresía, hermano. Y Jesús dice, yo voy a destruir ese templo y voy a construir otro. Él hablaba del templo de su cuerpo, porque todos nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. Hoy las personas no pueden hacer lo mismo, porque los discípulos, los ministros, los profetas, los apóstoles, no predican esta palabra, querido hermano, no predican el amor de Jesucristo. Dios no puede derramar su gracia sobre la iglesia, porque hay hipocresía, hermano. Hay toda clase de intereses. Glorioso es el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Para la venida del Hijo del Hombre, para la venida inesperada de Jesús por su iglesia. Pero nosotros debemos saber, queridos hermanos, que como iglesia de Jesucristo nosotros tenemos que conocer el mundo espiritual sobrenatural que el Señor Jesucristo ha preparado para que nosotros vivamos en este mundo. Si nosotros estamos viviendo en este mundo sobrenatural, sabiendo que hemos sido resucitados por Jesús y estamos
sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que esto es obra de Dios. Dios hace todo esto, nos resucita a nosotros justamente con su amado Hijo Jesús, por medio de la palabra, nos saca de las tinieblas y de la oscuridad y nos da vida y paz, nos da la luz para que nosotros conozcamos en qué lugar estamos nosotros espiritualmente viviendo aquí en este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, un reino que nuestro Rey está en el tercer cielo y Él ha dejado establecido en la tierra un reino donde nosotros vivamos. Por eso debemos tener cuidados, hermanos, cómo vivimos en el reino de los cielos, porque ni carne ni sangre, dice, entrarán en el reino de los cielos. O sea que los deseos de nuestra carne y la voluntad de la carne y de los pensamientos nuestros no van a entrar en el reino de los cielos. Y hay muchos hermanos que creen que pueden estar en el reino de los cielos viviendo una vida que no es conforme a la palabra de Dios, queridos hermanos. Por eso no tienen espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora quiero seguir con la parte que dejé anoche. Ayer te digo, Mateo 24, versículo 40, donde está hablando de la venida inesperada de Jesucristo para buscar a su iglesia. Claramente decía el Señor que era como en los días de Noé, antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y Dios cerró la barca, dice. Dios cerró el arca, y ya no pudo entrar más nadie, queridos hermanos. No entendieron, dice, hasta que vino el diluvio. Hay que entender, queridos hermanos, por el espíritu de sabiduría y de revelación, cómo nosotros vamos a ser introducidos en el arca cuando Jesús venga, porque dice que cuando Jesús venga nosotros vamos a ser introducidos en un lugar y van a ser cerradas las puertas. Como cerró las puertas, bendito sea el precioso nombre de Jesús, como cerró las puertas Dios del arca para que no le entrara agua y no se anegaran con el agua, y todos los demás murieron, así dice que cuando venga el Señor y a aquellos que sean insensatos y vayan a buscar aceite porque el esposo vino, se le van a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque ellos no estaban espiritualmente preparados para entrar a las bodas del Cordero, no estaban preparados para ir con el Señor en las nubes hacia el cielo. Esa es la primera venida del Señor. Dice, entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice claramente el Señor que nosotros debemos estar velando, debemos estar esperando con los ojos abiertos, pero los ojos que Jesús está hablando aquí, porque velar significa estar mirando atentamente a los cielos, estar mirando atentamente y velando y esperando para ver a qué hora ha de venir el Señor Jesucristo. Pero dice que velar aquí significa con los ojos de nuestro entendimiento, con nuestro espíritu, querido hermano. No se trata de los ojos carnales, sino que se trata de los ojos espirituales que nosotros tenemos que tener abiertos, conociendo que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, y si nuestro nombre está anotado en el libro de la vida es porque somos espirituales, y si somos espirituales estamos dentro del reino de los cielos, y si estamos dentro del reino de los cielos nosotros vamos a ser las vírgenes prudentes que fueron las que pusieron aceite en sus lámparas. El Espíritu Santo continuamente va a estar poniendo aceite en nuestras lámparas, hermanos, para que nosotros podamos alumbrar. Pero si nosotros no alumbramos, querido hermano, el Espíritu no va a poner en nuestra lámpara su aceite,
ni va a poner aceite en nuestras vasijas, porque nosotros no alumbramos, porque no andamos conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Por eso dice el Señor, velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, le dice el Señor, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea que el padre de familia estaría apostado en la puerta de la casa, mirando para todos lados, queridos hermanos, por si viene el ladrón, y todos los días estaría así, y no dormiría, y se cansaría y caería tirado, porque no tiene descanso para su cuerpo. Así es nosotros los que vivimos por el Espíritu. Si nosotros no ponemos todo nuestro ser para que nosotros seamos espirituales y conozcamos el reino de las tinieblas verdaderamente, digo, si nosotros estamos en el reino de los cielos, tenemos que conocer el reino de las tinieblas, porque el Espíritu Santo nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo y en el conocimiento del reino de los cielos. Bendito sea nuestro precioso y amado Dios. Todo está, queridos hermanos, está escrito en las Escrituras, pero ha de discernirse espiritualmente, queridos hermanos, y muchos disciernen la palabra de Dios conforme a sus propios corazones o sus propias carnes, queridos hermanos. Y la carne ni la sangre no tiene ninguna potestad para entrar en el reino de los cielos. Y nuestro velar es velar espiritualmente, queridos hermanos. Siempre dice que nosotros debemos estar anhelando y deseando el Espíritu Santo, y que nos dé sabiduría, que nos dé espíritu de revelación. Una añadidura del Espíritu Santo es depositada en nuestro ser, para que ese Espíritu trabaje dentro nuestro y nos dé sabiduría y conocimiento en la revelación y en el conocimiento de Jesucristo. Nosotros vamos a conocer a Jesucristo dentro de nuestros espíritus, porque tenemos el Espíritu que el Espíritu Santo nos ha dado, que es un espíritu de sabiduría y de revelación, para que nosotros podamos conocer en nuestros corazones a Jesucristo nuestro Señor y podamos andar conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. De esa manera nosotros podemos estar velando tranquilos, sabiendo que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Pero hay muchos hermanos queridos que están durmiendo espiritualmente, que no tienen ningún apetito por las cosas del Espíritu, que solamente han sido adoctrinados en las cosas que perecen de este mundo. Por eso, queridos hermanos, el Señor se ha tardado tanto tiempo en volver por la iglesia, porque dice que este pueblo, esta gente, dice anda como en los tiempos de Noé, que no entienden nada, queridos hermanos. No entienden el reino de los cielos. No entienden cómo velar, queridos hermanos. Velar espiritualmente, queridos hermanos. Orar al Padre para agradar a Dios con nuestras oraciones. No hacer oraciones que sean ociosas, queridos hermanos, que no suben ni siquiera hasta el techo de nuestra casa. Nosotros cuando oramos, velad, y orad quiere decir, velad pues, quiere decir, oremos con conocimiento espiritual para saber cómo agradar a Dios y cómo traspasar los cielos hasta llegar a la presencia de Dios en el tercer cielo. Sabemos nosotros, queridos hermanos, que muchas oraciones no llegan a la presencia de Dios porque Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, te la está tirando toda para abajo, hermano. Porque son oraciones no hechas por el Espíritu, en nuestro espíritu, sino hechas por los deseos de nuestra carne. Siempre pidiendo y pidiendo mal, decía Santiago, pidiendo para gastar en nuestros deleites, pidiendo cosas que el Señor dijo que Él nos daría. O sea, estamos como diciéndole al Señor, tú sabes que me tienes que dar ropa, me tienes que dar alimento, que me tienes que dar vivienda, que me tienes que dar casa, que me tienes que dar un negocio, que me tienes que dar un carro, que me tienes que dar un anillo de oro, que me tienes que dar y que me tienes que dar. Lo tenemos a Dios como mandadero nuestro. Y Dios dice que todas las cosas que nosotros tengamos por necesidad, como ser alimento, ropa, calzado, vivienda,
Eso nos va a dar Él por añadidura. No tenemos que preocuparnos por eso. Pero ¿qué hace el Espíritu que no está todavía unido con el Espíritu Santo y unido con nuestra alma? Nos lleva a hacer oraciones en la carne. Y eso no es velar, queridos hermanos. Eso es hacer oraciones egoístas. Por eso la gente no tiene conocimiento. No entendieron, dice Jesús. No saben cómo agradar al Padre. Nosotros debemos ofrecernos cada día como un sacrificio vivo a Dios, rociado con la sangre de Jesucristo, olor fragante para Dios. Ofrenda aceptable a Dios tenemos que ser nosotros por medio del conocimiento que el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu, queridos hermanos. Cuando nosotros hayamos hecho morir la carne por el Espíritu. Porque es muy duro, hermanos queridos, hacer morir la carne. Porque la carne tiene su propia voluntad, hermano. Nuestros pensamientos tienen su propia voluntad. Nuestros pensamientos son fáciles de influir, hermano. Por eso Jesús decía claramente, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el versículo 38-39 de Mateo 24 dice, y no entendieron. Y eso está pasando hoy, queridos hermanos. Jesús está preparando su arca. Él es el arca de Dios. Para que todos nosotros entremos a Él. Porque Él dice, y vendré y me tomaré a sí mismo. O sea, todos los que tienen el Espíritu Santo dentro de sí mismo, ese es el que Jesús va a tomar. Porque dice que Él viene a vivir en nuestra morada. Él mora en nuestros corazones. Él, el Padre y el Espíritu Santo. Nuestra casa es limpiada y barrida y ocupada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, yo vendré y los tomaré a mí mismo. O sea, nos va a tomar a nosotros, pero si dentro nuestro está Él, está su Espíritu, hermanos queridos. Porque si no, ¿qué es lo que va a tomar el Señor? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Dice que nosotros vamos a ser transformados en un pestañear, queridos hermanos, cuando venga Jesús por su iglesia. Transformados nuestro cuerpo en cuerpos celestiales que puedan traspasar el sol y llegar hasta el tercer cielo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros vamos a poder poner un pie sobre el sol cuando nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo, porque todas las cosas que están en este mundo y aún fuera de este mundo han sido todas sujetadas a los pies de Jesús. Todo ha sido creado por el Padre para el Hijo. Todo lo creó Dios para el Hijo. Las estrellas, el universo, el sol, la luna, la tierra, todo lo creó Dios para su Hijo. Y Dios creó este mundo para que nosotros vivamos en él. Pero ahora Dios ha preparado un reino dentro de este mundo para que nosotros vivamos dentro de ese reino. Y así podamos velar, queridos hermanos, espiritualmente. Si nosotros tratamos de velar y estar despiertos, nos va a pasar lo mismo que le pasaban a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacob, cuando el Señor iba a orar. Dice, quédense acá ustedes orando hasta que yo vaya más adelante, como a un tiro de piedra, o sea, unos 40, 50 metros. Allí voy a estar orando yo, para que ellos no escucharan lo que Jesús oraba. Él se iba como al tiro de una piedra, unos 40 metros más o menos. Se separaba de los discípulos para ir a orar al Padre. Y dice que sus oraciones caían como gotas de sangre de su frente, dice. La oración y los ruegos y la súplica que Jesús hacía al Padre por todos los discípulos y por todos los que deberían de creer en Él mientras Él estaba aquí en la tierra. Y cuando Él volvía de orar, una hora y media, los discípulos estaban dormidos. O sea que no podían velar con Él una hora, dice Jesús. O sea que nosotros en la carne, como estaban los discípulos, no podemos velar ni a una hora, hermano. Entonces va a entrar el ladrón por el lado nuestro, ni lo vamos a sentir, porque estamos durmiendo, hermanos queridos. Pero nosotros no dormimos, no estamos dormidos espiritualmente cuando nosotros estamos durmiendo en la cama, porque el Espíritu Santo que vive dentro nuestro está orando y clamando al Padre constantemente
porque nuestra alma divaga en las noches cuando nosotros dormimos. Por eso decía David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir y dormir confiado, porque el Espíritu Santo guarda nuestros sueños, queridos hermanos. Por eso muchos se levantan con sueños fulgurosos o algunos con sueños que parecen sueños de Dios, que los manda de aquí para allá el Espíritu para hacer tal y cual cosa, y son todas mentiras del diablo. Es el espíritu de la potestad del aire que irrumpe en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestros pensamientos cuando nosotros estamos dormidos, y nos hace tener sueños fulgurantes. Satanás pone sueños, nos pone sueños en la carne, que nosotros tenemos que comprar un buen auto, tener una buena casa. Son todas influencias demoníacas, queridos hermanos, de los espíritus inmundos, que ven que en nuestro cuerpo, en nuestro ser, no está constantemente el Espíritu Santo, porque nosotros no vivimos conforme al Espíritu, haciendo morir las cosas de la carne, sino que vivimos conforme a nuestra carne y a nuestro pensamiento. Por eso nosotros les levantamos teniendo sueños mentirosos. Bendito sea el nombre precioso de Jesucristo. Dice que Dios hacía caer en un sueño a Abraham, y allí le hablaba Jehová nuestro Dios a Abraham y le hacía ver las cosas, porque Abraham era un hombre espiritual, queridos hermanos, y no un hombre carnal. Por eso Abraham vino a ser el amigo de Dios, el Padre de las naciones. Por eso cada vez que cada uno de los creyentes duermen en el Señor, viene un ángel y los lleva al seno de Abraham, y allí estaremos hasta que Jesús venga a buscar a la iglesia y celebre sus bodas allí en los cielos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús decía, van a recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo debe estar clamando Abba Padre constantemente por vosotros. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero sabed esto, le decía Jesús, que si el padre de familia supiese, si nosotros supiésemos cuándo va a venir Jesús, a qué hora va a venir Jesús, entonces nosotros estaríamos constantemente ahí tratando de velar, quedándonos despiertos, hermano. Pero esa no es la esperanza que nosotros tenemos. Jesús dice que nosotros debemos saber que Él se va a tardar, que Él va a venir inesperadamente, o sea que nosotros no podemos andar con un pie en el reino de los cielos, como nosotros creemos, y con un pie en este mundo. No, hermano, o somos del mundo, o somos carnales, o somos espirituales. Velaría y no dejaría minar su casa. Minar su casa significa lo que recién les dije, queridos hermanos, que vienen los espíritus inmundos cuando nosotros estamos durmiendo en nuestra carne, y nuestro espíritu no está congraciado con nuestra alma, sino que nuestra alma está congraciada con la carne, y nos dormimos pensando en qué cosas vamos a hacer mañana, qué vamos a comer, qué vamos a ver, a dónde vamos a viajar, qué vamos a adquirir, qué planes tenemos, qué vamos a hacer. Entonces nosotros estamos viviendo conforme a nuestra carne. Porque si vivimos conforme al Espíritu, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Yo dije claramente que en San Juan 3, cuando Jesús estaba con Nicodemo, le decía que era nacido del Espíritu, era como el viento, que te lleva de un lado para el otro y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así somos nosotros los nacidos del Espíritu Santo. Si no eres así, querido hermano, es porque realmente no has nacido del Espíritu Santo, sino que todavía anda conforme a los pensamientos de nuestra carne. Y tú te crees que es conforme a los pensamientos de Dios. Muchos espíritus inmundos están engañando a la iglesia de esta manera, haciéndoles creer a los hermanos que nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé carros nuevos, casas nuevas, viajes para aquí, para allá, vacaciones, dinero, todo lo demás. Son todas mentiras de los demonios inmundos que influyen en el corazón del hombre, y más cuando el hombre está durmiendo, queridos hermanos. Por eso dice Jesús, si supiera hasta qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
minar su casa es minar su espíritu, su alma, queridos hermanos. ¿Para qué? Para destruir el espíritu, hermano. Para que tú no seas espiritual, sino que seas carnal. Que vivas conforme al espíritu y a la voluntad de la carne. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros tenemos que saber esto, hermanos queridos. Cómo separar nuestra alma de nuestra carne, queridos. Morir tiene que morir la carne, o sea, los deseos de la carne. Los pensamientos de la carne tienen que morir, hermanos, porque no son compatibles con el Espíritu de Dios. No se sujetan y no pueden sujetarse, queridos hermanos. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Espero que esta palabra sea como saeta de fuego que entre en tu corazón, hermano, para que Dios envíe ahora espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan a qué nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ser los habitantes de la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Una ciudad que es toda de oro, hermanos queridos. Y un río corre por el medio de la ciudad. La ciudad tiene 2000 kilómetros de ancho, 2000 kilómetros de largo y 2000 kilómetros de alto. Y tiene un muro de 90 metros y tiene 12 puertas, y para entrar por esas puertas tenemos que subir 12 escalones, y en cada escalón está el nombre de cada uno de los discípulos de Jesucristo. Y cada puerta tiene el nombre de cada uno de los hijos de Israel. O sea que los judíos y nosotros los gentiles, que hemos sido puestos en el reino de los cielos por Dios, somos los que vamos a ingresar. Nosotros ingresamos por Israel. Nosotros ingresamos por cada una de las tribus de Israel a la ciudad santa. Y ese río dice que tiene a sus costados árboles, queridos hermanos, que dan una hoja que nunca cae. Y dice que esas hojas son para sanidad de las naciones. Y los frutos que dan son para vida eterna, queridos hermanos. Nosotros vamos a comer el fruto de vida eterna cuando estemos en la santa ciudad de Jerusalén de arriba. Y esas hojas que son para la sanidad de las naciones son las naciones que van a vivir en la tierra nueva que Dios tiene en el tercer cielo, ya preparada para que vivan todos aquellos que salgan del milenio. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Me estoy adelantando a darles información, queridos hermanos, pero esa es la información así regular. Ya les voy a dar buena información de cómo va a ser nuestra vida en la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Esa es la herencia que Jesús tiene para con nosotros, hermanos, sus santos, como dice en Efesios 2. Esa es la herencia que nosotros tenemos que conocer. ¿Cómo es la ciudad? ¿Qué hay en la ciudad? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Para qué es el árbol? ¿Para qué son las hojas? ¿Para qué es el fruto? Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí, queridos hermanos, está diciendo Jesús que Él va a venir inesperadamente, no como en las otras, como en la gran tribulación. Cuando Él venga después en la gran tribulación va a haber una señal en los cielos que la iglesia va a poder ver, visualizar, y esas señales son las que van a hacer que se prepare esa iglesia que va a ser arrebatada luego de la gran tribulación. Pero aquí Jesús estaba hablando a los discípulos de la venida que Él va a venir inesperadamente antes de la tribulación. Jesús va a venir antes de la tribulación como ladrón en la noche, dice. Pero nosotros debemos estar preparados, pero preparados espiritualmente, hermanos queridos. No preparados con auto, con ropa, con casa, con el afán y la ansiedad y todas las cosas que ofrece este mundo, sino espiritualmente, hermano. Si no tienes que ponerte, no tienes que comer, no tienes que vestirte, no tienes trabajo, Dios te va a sustentar, pero tú tienes que ser espiritual, hermano querido. Como lo era Pablo, que lo azotaban, lo apedreaban, lo echaban, lo escupían, de todo le hacían a Pablo. Peor que lo que le hicieron a Jesús, pero no lo clavaron en una cruz a Pablo, porque Dios no lo permitió, porque tenía que llevar el nombre de Jesucristo por todas las naciones. Así nosotros también tenemos que ser, hermanos queridos, para entrar en el reino de los cielos.
Debemos estar preparados, hermanos, pero no preparados cosechando el dinero que trabajan nuestros hermanos y ganan el dinero con el sudor de su frente y los pastores se la sacan al dinero. Está bien que los hermanos hagan ofrenda para que sea extendido el reino de los cielos, para que viva el pastor austeramente, para que el pastor los alimente, para que el pastor se prepare cada día para ver qué Dios tiene para cada uno de los hermanos, qué alimento espiritual traerá el pastor cada día para su iglesia, para ir preparando la iglesia que Jesucristo dice que Él va a llevar al cielo. Nosotros somos los que edificamos la iglesia de Jesús, la edificamos mediante la palabra. Por eso muchas veces las ofrendas que los hermanos traen para que nosotros vivamos, esa ofrenda, queridos hermanos, es para que nosotros no vayamos a trabajar, para que nos ocupemos de las cosas de Dios, no para que andemos viajando, hermanos, a los lugares del Caribe o a los lugares, las playas hermosas, los mejores hoteles, andemos en los mejores carros, con las mejores ropas, comiendo con las mejores comidas, viendo que nuestros hermanos están trabajando de sol a sol para llevar ofrenda para la iglesia. Nosotros debemos estar preparados espiritualmente, queridos hermanos. Y cada siervo del Señor debe ser austero, debe estar preparado cada siervo para edificar a la iglesia. Porque el siervo que no edificare la iglesia, que no preparare a la iglesia para la venida del Señor, se va a quedar y Dios lo va a echar al infierno, hermanos, por inútil. Porque aquí dice en la palabra de Dios. Yo no estoy hablando palabras que a mí me salgan de mi propio entendimiento, sino lo que dice la palabra de Dios. Vosotros, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, va a venir inesperadamente. Estamos hablando de la primera venida de Jesucristo para buscar a la iglesia. Y aquí habla del siervo, dice, pues ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? O sea que nosotros, los siervos de Jesucristo, los que somos abnegados, los que somos consagrados al Señor, los que hemos hecho morir la carne por el Espíritu, que ya no andamos predicando el bienestar de los hermanos, la riqueza para los hermanos, sino que Dios te dará todas las cosas que tú necesitas, hermano. Yo te tengo que preparar para que tú seas espiritual, como siervo del Señor, fiel y prudente, que Él me puso en su casa para que yo les dé el alimento que el Espíritu Santo quiere que yo les dé, a fin de que ustedes sepan a qué nos llamó Jesucristo, cuáles son las riquezas en gloria, dónde vamos a ir a vivir, cómo tenemos que prepararnos para poder estar en el reino de los cielos, hermanos queridos. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Nosotros como siervos de Jesucristo debemos estar siempre abnegados, convertidos al Señor, dependiendo del Espíritu Santo para que nosotros llevemos el alimento que el Espíritu Santo nos da para que nosotros alimentemos a su pueblo, porque para eso ha puesto Dios siervos, para que sirvan a las mesas de aquellos que han de recibir el alimento para vida eterna, queridos hermanos, porque nosotros estamos alimentando a la iglesia de Jesucristo, edificándola cada día con la palabra de Dios, para ser aquellos que han de ser los habitantes de la santa ciudad, la Jerusalén de arriba, que es de toda de oro, hermano. Y después les voy a hablar un misterio sobre la ciudad santa, la Jerusalén, la cual desciende del cielo como una novia ataviada para su esposo. El esposo es Jesucristo. Bienaventurado, dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, edificando la iglesia de Jesucristo, preparando a la iglesia para que ésta sea espiritual, queridos hermanos. Ustedes tienen que tener espíritu de sabiduría y de revelación.
Tienen que pedir al Padre que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo para que nosotros sepamos a qué nos ha llamado el Señor. Porque hay muchos que no saben a qué nos ha llamado el Señor. Muchos dicen a vida eterna. Sí, pero hermanos, ¿cómo llegamos a la vida eterna? ¿Cómo podemos entrar en el reino de los cielos? Bendito sea el precioso nombre de Jesús, porque Él dijo que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino lo que hace en la voluntad de Dios que está en los cielos. Bienaventurado aquel siervo, dichoso aquel siervo que pueda oír la palabra que el Señor tiene para que le dé a la iglesia, porque el Espíritu Santo, queridos hermanos, utiliza a los siervos fieles y prudentes para darle la palabra. Yo me despierto 2 o 3 horas antes de predicar, a las mañanas aquí en este radio o en la otra radio donde estuve predicando, y el Espíritu Santo me va dando todo lo que yo tengo que hablarle a la iglesia. Me da los versículos bíblicos, me dice que tengo que hablarle, me hace trasladar así por una visión espiritual para que yo después la vuelque a la iglesia. Por eso yo les puedo hablar ahora esta palabra poderosa del Señor, porque el Espíritu Santo dice que es el que guía a la iglesia, hermano, y guía de esta forma a la iglesia, dándole al siervo, por supuesto, ese alimento para la iglesia. Pero también dice que nosotros, yo no recibo ofrenda ni diezmo porque a mí no me la dan, porque yo no la pido. Pero dice que nosotros somos dignos de recibir un salario equitativo para que nosotros podamos vivir bien, orando, y siempre preparándonos, oyendo la voz del Espíritu Santo para que nosotros podamos darle el alimento que el pueblo necesita. Yo, por ejemplo, no sé qué es lo que necesita el pueblo de Dios como alimento, pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces el Espíritu Santo es el que le da al siervo fiel y prudente, dice, no hablando de más, ni diciendo sonceras, ni ocupando el tiempo de pedir dinero, pedir esto, pedir lo demás, sino edificando a la iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos para recibir lo que el Espíritu Santo sabe que la iglesia tiene que comer ese día. Y mañana será otro día, queridos hermanos, porque mañana puede que no exista, puede que Jesús venga hoy. ¿Y cómo te has preparado para recibir a Jesús? ¿Cómo lo vas a recibir al Señor si no es espiritualmente? La voz que el Espíritu Santo va a hacer sonar como un estruendo el día que venga Jesús inesperadamente, ya van a escuchar solamente los espirituales y se van a levantar, dice. Van a estar todos durmiendo, pero se van a levantar. Pero va a haber hermanos que están preparados, que van a tener aceite en sus lámparas encendidas, y va a haber aceite en sus vasijas llenas de aceite. Ese es el Espíritu Santo que va llenando la vasija de todos los hermanos conforme a la palabra que nosotros predicamos, porque el Espíritu Santo pone en nosotros palabras para que nosotros edifiquemos al cuerpo de Jesucristo. Él extrae de entre todos los hermanos el Espíritu Santo a uno y lo pone como siervo para que ese siervo sirva a los que se sientan a la mesa. Los que se sientan a la mesa son la iglesia de Jesucristo. Y nosotros como siervos tenemos que servirle el alimento espiritual que el Señor puso en nuestro espíritu para que nosotros a su tiempo le demos a la iglesia, para que vayan creciendo espiritualmente, queridos hermanos. Yo no te puedo dar alimento sólido si primero no te has comido el alimento, la leche espiritual, hermano querido. Dice que el alimento sólido viene de acuerdo al crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos. De acuerdo al crecimiento espiritual, el Espíritu Santo va dándole comida espiritual más sólida para aquellos creyentes que ya están aptos, preparados para recibir al Hijo de Dios. El Espíritu Santo va preparando a la iglesia mediante los siervos, porque aquí dice la palabra de Dios. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo. Tienen que saber, hermanos queridos, que los siervos del Señor son puestos por el Señor, no son autoproclamados siervos. Los que se autoproclaman siervos
te puedo asegurar que no tienen alimentos para darle a la iglesia, que sino de su propio corazón están dándole a la iglesia y no la están preparando para la venida del Señor, porque nosotros debemos estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Pero dice que la iglesia toda va a dormir, hermano. Pero va a dormir, pero hay muchos que son prudentes y van a tener aceite en sus lámparas y en su vasija. Esto quiere decir, van a tener el Espíritu Santo alumbrando los ojos del entendimiento y van a tener la preciosa palabra de Dios anotada con el dedo en el corazón de cada uno. Eso es el aceite que tiene la vasija. La vasija somos nosotros, queridos hermanos. Los ojos del entendimiento es nuestra lámpara. Y entonces Dios va a llenar nuestro corazón con su palabra. Pero hay algunos que toman partecitas de la palabra y se las va sobando el diablo, querido hermano, con esos espíritus inmundos que influyen en las mentes y van sacando esa palabra del corazón. Esos son los creyentes insensatos que hay en la iglesia. Todos van a dormir, pero no todos van a dejarse sobar la palabra de Dios que nosotros, los siervos del Señor, les damos como alimento a la iglesia, preparándola para la venida de Dios. Porque nosotros debemos estar preparados para la venida de Jesús. Ahora, la venida inesperada, porque no sabemos si esta noche viene, mañana, a la tarde, no sabemos a qué hora ni cuándo, hermano querido. Por eso dice que nosotros debemos estar preparados espiritualmente, hermano, conociendo, sabiendo que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, para que nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, cuando nuestro nombre sea gritado por el Espíritu Santo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice el Espíritu Santo. Y salieron todas las vírgenes a recibir al Señor. Las vírgenes son los hermanos que han sido apartados por el Espíritu Santo para que sirvan a Jesucristo, para que sean su cuerpo, su iglesia. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. La Virgen es la que ha sido desposada con un solo esposo. No que tenga ninguna clase de manchas, ni arrugas, ni añadiduras. La Virgen tiene que ser limpia y pura, así como era la Virgen María que concibió a Jesús dentro de su vientre. Vino el Espíritu Santo y buscó entre todas las vírgenes y eligió a María, y en María, el Espíritu Santo, engendró a Jesucristo. Así nosotros debemos ser engendrados por el Espíritu Santo. Jesús tiene que ser engendrado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese es el aceite de la vasija que nosotros las vírgenes tenemos que tener, hermanos queridos. La dependencia total de Dios, la dependencia total de Jesús, la dependencia total del Espíritu Santo, para estar preparados para cuando el Hijo del Hombre venga y a la hora que no pensemos nosotros que viene. Por eso, queridos hermanos, dice Jesús, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Hay muy pocos siervos fieles y prudentes que están realmente alimentando a la iglesia. Dice, al cual puso su Señor. Jesús es nuestro Señor, sobre su casa, sobre la iglesia, que es de Él, no es nuestra. Sobre su casa, dice, la casa de Él, de Jesús. Dice que no es nuestra la casa, nosotros solamente somos sirvientes, somos mayordomos, somos los que preparamos el alimento y se la damos a ellos para que coman. Ellos están sentados a la mesa y nosotros estamos parados llevándole el alimento, queridos hermanos. Para eso Jesús dejó esta palabra, una palabra poderosa espiritual, para que el Espíritu Santo esté alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, hermanos, para que entiendan, no como en el tiempo de Noé, que no entendieron nada. Ninguno fue salvo aparte de Noé, sus hijos y sus nueras, su esposa. Ninguno fue salvo, hermanos, porque no entendieron, no se prepararon. No hubo quien, pues, fuera un siervo fiel y prudente para que le dé alimento a esa gente que Dios había predestinado a morir por causa de la maldad que se había multiplicado en los tiempos de Noé. Y en estos tiempos, queridos hermanos, dice que nosotros estamos en la misma condición. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre, dice Jesús. Eso les decía Jesús a sus discípulos para que ellos tuvieran en cuenta qué es lo que tenían que hacer y cómo prepararse. Pero todas las cosas que Jesús les habló fueron luego enseñadas por el Espíritu Santo. El Espíritu les recordó a cada uno de los discípulos lo que Jesús le habló durante 3 años y medio, y ellos pudieron escribir en un papel, en los pergaminos que tenían en aquel tiempo, pudieron escribir, queridos hermanos, qué es lo que Jesús le había dicho durante 3 años y medio que Él estuvo aquí en la tierra. Si no es el Espíritu Santo, querido hermano, tú no puedes entender esta palabra espiritualmente. La vas a entender, pero no espiritualmente. No vas a poder prepararte espiritualmente para la venida del Hijo del Hombre, que es la venida de Jesús inesperadamente, como ladrón de la noche. A la hora que no pensáis va a venir. Estamos en el versículo 46 de Mateo 24, hermanos queridos. Todavía nos faltan muchos versículos bíblicos para ir desglosando y para ir alimentándonos con esta bendita palabra del Señor, para que nosotros seamos alimentados espiritualmente, a fin de que nosotros estemos preparados para cuando Jesucristo venga. Que vamos a dormir, es seguro que vamos a dormir espiritualmente, pero tenemos que tener siempre la precaución de que los espíritus inmundos no vengan y nos roben ese aceite de nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Debemos recibir esta palabra como que viene del Señor. Debemos juzgar esta palabra conforme al Espíritu Santo en nuestro corazón, para ver si lo que yo le estoy diciendo, queridos hermanos, concuerda con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo realmente está hablando por mi boca. Si el Espíritu realmente está hablando palabras de vida para ustedes. Si el Espíritu lo está preparando para que ustedes sean los que están sentados a la mesa recibiendo el alimento que yo, su siervo, les llevo. Porque soy un servidor, no estoy sentado a la mesa. Yo soy el que prepara la comida y se la llevo para ustedes, hermanos queridos. Ustedes son los bienaventurados porque ustedes reciben de siervos, de cocineros que Jesús tiene para que le lleven el alimento espiritual. Y le dice al siervo que es fiel y prudente, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, que nos halle a nosotros llevando este alimento para crecimiento espiritual y para que la iglesia se prepare para la venida del Hijo del Hombre. Precioso y bendito es nuestro Señor, lo esperamos con ansia. Preparémonos, hermanos, velemos espiritualmente, hermanos, no nos durmamos. No dejemos que el enemigo nos robe, queridos hermanos, esa palabra dentro de nuestro corazón, porque es el aceite que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. La palabra que hoy les predico, esta preciosa palabra del Señor, que ahora le estoy predicando, para la gloria de Dios. Mañana continuaremos con esta enseñanza y esta preparación para entrar en el reino de los cielos y esperar a Jesús en su venida. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Mañana la otra parte, queridos hermanos. Dios